Buenos días. En el contexto de este curso anual de enfermedades autoinmunes que dirige el doctor Báez, hoy vamos a presentar al doctor Julio López Caballero. Él es especialista en gastroenterología, trabaja en la Clínica Roca y en el Centro de Enfermedades Digestivas, y nos va a hablar sobre qué pasa con las enfermedades inflamatorias intestinales en realidad en relación a la autoinmunidad. Julio, adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por estar acá también. La idea es hablar un poco de las enfermedades inflamatorias intestinales. Vamos a ver un poco un pantallazo de qué se trata y sobre todo los tratamientos actuales, modernos, orientados hacia esa autoinmunidad, ¿verdad? Y esa falla que explica un poco el origen, la patogenia de estas enfermedades y qué tenemos a la mano en nuestro medio disponible. Que puede cambiar el curso, mejorar la calidad de vida de los pacientes, prevenir los daños a largo plazo, ¿verdad? Y todo lo que conlleva estas enfermedades. Estamos pensando todos en eso. No importa. Si hay necesitamos todo, Pablo y somos. Necesitamos todo en Palitos de fruta. Bien. A ver. Sí, ahora va. Ahora va. Bien. Entonces, como definición, las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades crónicas, progresivas, ¿verdad? Inmunomediadas, ¿sí? Entonces ahí te define cuál es el curso de la enfermedad. Son de larga data, no tienen, son mínimos los pacientes que mantienen una enfermedad estable, digamos, sino que van progresando hacia peor, lógicamente, y también que están mediadas por la inmunidad. Y el daño final es la inflamación del tubo digestivo. Son enfermedades que causan mayor mortalidad, ¿sí? Y que crean una carga muy importante en los servicios de salud, ¿sí? También en el paciente, lógicamente. En 2017 hubieron 6.8 millones de pacientes en todo el mundo, ¿sí? Normalmente están afectados los de raza caucásica, y este es, al ser un país de muchos inmigrantes, ustedes muchos casos. Antes se creía que solo los países nórdicos estaban involucrados. Tienen muchos casos ahí, es más, los congresos se hacen en estos países porque hay mucha casuística, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, pero estamos viendo que cada vez hay un cambio en esta tendencia, y en los países occidentales ya hay muchos casos, al igual que en Europa. En América Latina no hay muchos estudios poblacionales, pero hay uno interesante de Brasil, por ejemplo, que en la década de los 80 habían 0,6 a como mucho 5.5 por 100.000 habitantes, perdón, de 0,6, y esto se ha visto un incremento altísimo. Hay un estudio de Ludaondo del 2007, ya antiguo, donde más o menos teníamos muchos casos, ¿no? 15 a 82 por 100.000 habitantes. Seríamos uno de los países con más casos de enfermedades inflamatorias. La relación entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son las dos enfermedades, es de un poquito más de colitis ulcerosa que Crohn, aunque últimamente se está emparejando esto, ¿no? Ya tenemos, a veces llegamos tarde al Crohn porque no da mucha sintomatología y está subdiagnosticado, o también hay mucho retraso en el diagnóstico, ¿no? Esto parece ser más equiparable en porcentaje. Y vemos también que la proporción de los tratamientos anti-TNF, que ya los tenemos hace bastante tiempo,
Sí está bastante indicado en el Crohn, pero no tanto en la colitis ulcerosa. Me parece que le tuvieron miedo, mucho más miedo al Crohn que a la colitis ulcerosa. La cirugía en realidad está disminuyendo mucho con las nuevas terapéuticas. Antes se operaba mucho, tal vez Héctor tiene mucha experiencia en eso, que antes se operaba, se hacía mucha colectomía, su total, porque no teníamos las herramientas por ahí terapéuticas que hoy en día tenemos. Entonces, por ahí uno puede cambiar el curso de la enfermedad más precozmente y no llegar tanto a los tratamientos quirúrgicos que son muy amputativos, causan mucho deterioro en la calidad de vida del paciente, tener una colostomía, ¿no? Y últimamente, bueno, las técnicas han mejorado, se puede hacer los pouch ileoanal, pero en general ha disminuido mucho la cirugía en estas enfermedades. Respecto a la enfermedad de Crohn y su epidemiología, puede ocurrir a cualquier edad, aunque normalmente en la adolescencia tardía y la edad adulta media, adulta temprana, es la tercera década de la vida, es donde más se diagnostica. En esta enfermedad los hombres y mujeres son afectados en forma igual, ¿sí? Aunque últimamente se puede ver alguna preponderancia en el sexo femenino. Dentro de la colitis también una igualdad en los porcentajes, aunque puede tener leve preponderancia en los hombres. ¿Sí? Puede ocurrir también a cualquier edad de la vida, aunque existe lo que se llama una característica, una evolución bimodal, donde vemos en temprana edad, digamos en la edad joven, adulto joven, y después hay otro pico en la etapa más adulta, 60 años, 70 años inclusive. Después vemos dentro de la patogenia, que ahí no es una enfermedad que tenga una sola causa, como todas han visto después del ciclo, todas las enfermedades autoinmunes. Tenemos muchas causas involucradas desde los genes. Se han visto genes en pacientes que son susceptibles a estas enfermedades, o sea, una base genética, mutaciones genéticas. El segundo factor involucrado es la barrera intestinal. Sabemos que el aumento de la permeabilidad de las paredes intestinales y la composición de la microflora o su alteración también son factores que están involucrados en la génesis de estas enfermedades. La respuesta inmune del paciente, que puede estar relacionada a su genética, esa respuesta innata, la respuesta mediada por citocinas y todas estas cascadas inflamatorias y las alteraciones en ellas se ven que están metidas ahí en la patogenia. El medio ambiente o todo lo que sea externo, el hábito de fumar, se ha visto que empeora el paciente o no deja que mejore. Se ha visto también que en algunos, Crohn sobre todo, el cese de fumar desencadenó la enfermedad, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no entendemos bien por qué pasan, pero sí sabemos que están metidos ahí. Las dietas, sobre todo hipercalóricas, las grasas saturadas, se ha visto que tienen injerencia. Algunos medicamentos, algunos protegen y otros pueden desencadenar, sobre todo antibióticos. Se ha visto factores protectores con la aspirina, por ejemplo, pero no se la puede medicar permanentemente. Y otros contaminantes medioambientales, sobre todo, que pueden tener injerencia en la patogénesis de la enfermedad, como, bueno, hablábamos del tabaquismo como un proinflamatorio, algunas medicaciones, la dieta, bueno, el sueño, el estrés, el ejercicio como protector, la contaminación, los rayos, esto que habíamos pasado una pandemia con poca exposición a los rayos ultravioletas y el déficit de vitamina D también están involucrados en la patogenia. La microflora o microbiota y la alteración de esto. Muchos pacientes, por ejemplo, reconocen claramente el inicio de su enfermedad a raíz de una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Infecciosa, bacteriana, y después empezaron sus cambios en sus hábitos y llegó a un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria. La apendicectomía también se ha estudiado y se ha reconocido como un factor desencadenante, en el Crohn sobre todo, ¿no? Operaron una apendicitis y después empezaron a hacer una fístula, ¿verdad? Entonces esto se ha estudiado y se ha demostrado. Y bueno, otras contaminaciones también del medio ambiente.
Tenemos dos enfermedades, la CU, que es la colitis ulcerosa o ulcerativa, y la enfermedad de Crohn, y en el medio la colitis indeterminada, que vemos en el tiempo que muchas veces evolucionan hacia uno de los dos lados. Bueno, dentro de las características de la inflamación, la enfermedad de Crohn normalmente puede ocurrir entre áreas de tejido normal, salpicada. La inflamación, la afectación de la enfermedad, normalmente tiene áreas que está sano y áreas enfermas. Si la inflamación es transmural, o sea, afecta todas las capas del colon o del delgado, y bueno, las biopsias muestran eso, inflamación. Si hay un patólogo que lo vea los granulomas, ya es un genio. Casi nunca los encontramos, pero están descritos. Pero sí, lo que tenemos que tener en claro que el no encontrar granulomas no excluye la enfermedad, ¿sí? Entonces, si tenemos todo un paciente con dolor, con cambios evacuatorios o no, con reactante de fase aguda, eritrosegmentación PCR elevada, y tenemos úlcera, no importa si ven o no los granulomas. Sí, hay que descartar tuberculosis por los granulomas, ¿no? Si es que los encuentran. Es un diagnóstico diferencial, la tuberculosis intestinal a tener en cuenta. Y ya la colitis ulcerosa, la afectación es más continua, no es parchado, sino que es continua, normalmente ascendente, empieza en el recto, la forma clásica, pero pueden debutar también con una pancolitis. Normalmente es eso, continua, comenzando el recto en forma ascendente, y está limitada al revestimiento mucoso, ¿sí? No como el Crohn, que por ahí es transmural. Y las biopsias muestran cambios inflamatorios, ¿no? Que por ahí en lo agudo se le dificulta al patólogo porque no tiene esa cronicidad en la evolución a nivel histológico. Y a veces, ¿no?, le cuesta poner un diagnóstico de enfermedad, sobre todo en el debut. Dentro de la distribución de la enfermedad de Crohn, puede estar en cualquier área del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, siendo el ilion el área más frecuente, y el colon también ahí proximal al ilion, colon derecho. Cada vez vemos más colitis por Crohn, o un Crohn de colon que le llamamos, ¿sí? La evolución, la severidad, la agresividad de la enfermedad es mucho mayor que una colitis ulcerosa. Por eso está bueno diferenciarlo. Bueno, la mitad de los pacientes dice que tendrán tanto enfermedad de colon como de ilion, los que cursan con una afectación del ilion. Y bueno, los síntomas individuales están influenciados también por la ubicación. No va a ser lo mismo un paciente con una afectación de ilion que de colon, por ejemplo, del recto, que va a tener más pujo, tenesmo, por ahí sangrado. Si es un colon izquierdo, por ahí va a tener más diarrea, ¿no? Y si es un ilion, por ahí solo tiene dolor abdominal, medio difuso, sin muchas características, ¿no? Sí, los pacientes que muestran agresividad en el debut, que debutan con fístulas, esos van a tener un curso peor que nosotros, ¿no? Y ahí es donde tenemos que actuar más rápidamente. Dentro de la distribución de la colitis ulcerosa, sí, es más, como les decía, empieza en el recto. Esas son las proctitis, 30-60% de los pacientes cursan con este tipo de presentación. Son formas por ahí más tranquilas. Sí tienen sangrado, pujo, tenesmo, mucorrea, que pueden cursar. La otra forma de presentación son las colitis del lado izquierdo del colon, que van a tener todo lo otro, más diarrea y dolor. Y los pacientes que cursan con una pancolitis van a tener todo lo que tiene el de izquierdo, más síntomas generales, la fatiga, malestar, anemia, pérdida de peso, ¿sí? Hasta fiebre cuando están muy agredidos. Dentro de los síntomas que puedan presentar la enfermedad de Crohn, hablamos del dolor, de diarrea cuando es más de colon, pérdida de peso, fatiga en los niños, falta de crecimiento, de nutrición, inclusive fiebre cuando están muy inflamados. Y en la colitis, bueno, la diarrea es más frecuente, el dolor abdominal, el sangrado, ¿sí? Esos tres sobre todo.
diarrea, dolor, sangrado, mucorrea, tenesmo cuando es muy baja la afectación del recto, pérdida de peso, fiebre también cuando están con mucho compromiso general. Sabemos que todas estas enfermedades tienen un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, ¿no? El paciente se aísla, no puede trabajar, falta el trabajo, certificados, ¿verdad? No tiene, vamos a ver que los pacientes tienen 69% licencia por enfermedad, la mitad de los pacientes están desempleados porque no pueden trabajar, mucha fatiga, refieren esto. Hoy justo veía a una paciente que a veces no puedo concentrarme, me canso, trabaja en Poder Judicial y tengo que leer 2 veces el mismo expediente, ¿viste? Fatiga mental, fatiga física. Muchos de ellos, 28% ansiedad, 16, casi 17% depresión, 20% refieren deterioro en la función sexual, ¿no? Entonces es una enfermedad que abarca todos los ámbitos de la vida del paciente. Dentro de las complicaciones locales de la colitis, bueno, vemos acá algunas importantes, feas, que no quisiéramos que le pase a nuestro paciente, como un paciente que llega perforado a la guardia, ¿no? Que requiere una colostomía de urgencia, colectomía de urgencia. La colitis fulminante, que hemos tenido, no hemos tenido una fulminante, pero sí hemos tenido casi un megacolon, una paciente en la clínica, que lo manejamos con el servicio de clínica y que tuvo una buena evolución, una chica joven, ¿no? Estudiante de nutrición, que debutó y en un mes estaba con desnutrición, anemia, todos parámetros carenciales en sus valores, digamos, con un colon muy distendido, afectado a una pancolitis. Bueno, esos tipos de pacientes pueden evolucionar mal. Bueno, dentro de las complicaciones de la enfermedad de Crohn, básicamente 3: obstrucción, abscesos que necesitan tratamientos quirúrgicos, las fístulas que tanto por ahí le tenemos un poco de temor porque sabemos que esos pacientes evolucionan mal, pero bueno, debido a las terapias actuales pueden cambiar el curso de estos pacientes. Las fístulas pueden ser complejas entre intestino, asas de intestino, sea enteroentéricas. Yo tuve un paciente que tenía una fístula enterovesical, cursada con fecaluria, infecciones a repetición. Bueno, ese al final terminó siendo un Crohn. Y las fístulas enterocutáneas, que por ahí también son las más frecuentes. Después, dentro de las manifestaciones extraintestinales, vamos a ver que a nivel de muchos tejidos, órganos, está presente la enfermedad musculoesquelética, como artralgias, artritis, que pueden ser artritis separadas, digamos, artritis juvenil, tenía una paciente con colitis ulcerosa y artritis juvenil, o también como manifestaciones extraintestinales de la enfermedad, ¿no? Que no pertenecen a otros grupos de artropatías, digamos. Sacroileitis, espondilitis anquilosante, osteoporosis, estos que no vemos mucho cutáneos, ¿no? El eritema nodoso, que acá voy a poner una filmina, y otros más, en los ojos, en la boca. Ya las estomatitis aftosas a veces nos puede estar hablando de que ese paciente que viene por dolor abdominal tiene no solamente un reflujo por ahí, sino una enfermedad inflamatoria, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? A nivel de hematológico, bueno, anemia y otras, a veces, anormalidades en la coagulación que nos puede estar hablando de una enfermedad inflamatoria, ¿no? Acá vemos un paciente con eritema nodoso en las extremidades, o el pioderma gangrenoso, que también es otra manifestación del Crohn. Lo que hablábamos de las aftas orales, las uveitis, o la colangitis esclerosante, que a veces puede ir acompañada de la enfermedad y que tiene una evolución mucho peor. Dentro del diagnóstico, como sabemos, una enfermedad crónica, progresiva, destructiva, no tenemos un criterio diagnóstico específico en la enfermedad. Entonces, a veces pasa lo que hacemos muchas veces, una buena anamnesis, una buena historia, estudios diagnósticos que nos ayudan a llegar al diagnóstico, que a veces no es muy claro, ¿no? Como el Crohn, sobre todo. Ahí Matías tenía un paciente con un dolor abdominal, medio ahí.
¿no? Que ha tenido que llegar a estudios muy nuevos como una cápsula para poder más o menos orientar el diagnóstico, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que nos ayuden más o menos a llegar al diagnóstico van a ser de utilidad, pero no hay nada que sea tan específico. Entonces ahí tenemos que buscamos anemia en el hemograma, ¿no? La anemia lógicamente es la más frecuente por déficit de hierro, ya debido al sangrado permanente que puedan tener los pacientes, un hepatograma donde puede haber una normalidad en el hepatograma y también nos ayuda después a elegir la terapia, la función renal, por esto mismo. Pedimos estos reactantes de fase aguda como la PCR, la eritro, las plaquetas que también nos ayudan. Paciente a veces catalogados como colon irritable, que tienen una eritro alta, hay que estudiarlo un poco, ¿no? Darle la chance de que pueda tener algo. Y después el estado nutricional, pacientes que vienen con una evolución tórpida, ya presentan déficit de muchas vitaminas, de anemia, lo que veíamos, hipoalbuminemia, están desnutridos. Y bueno, algunos marcadores serológicos que antes lo usaban mucho, ahora no tanto, ¿no? Se decía que los ASCA más para el Crohn, los ANCA-P más para la colitis, no es muy útil. En la práctica médica no te define nada, ¿no? Y no es que si no tienen no son, o si tienen son, solo te habla de inmunidad del paciente o de autoinmunidad, pero no te definen en realidad el diagnóstico. Sí, este método que se llama calprotectina fecal nos ha venido a cambiar mucho y nos evita a veces estudios tan seguidos en el diagnóstico también, sobre todo los pacientes con diarrea. Es una proteína de los leucocitos, sobre todo los neutrófilos. Si está elevada, es que hay daño mucoso. Entonces, lo pedimos también para el monitoreo de las terapias, para no tener que invadirlos permanentemente. Es un buen método tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes. El gol estándar sería la endoscopía, porque podemos evaluar directamente la mucosa, tanto la endoscopía alta como baja, nos va a dar el daño, lo vamos a poder evaluar ahí, vamos a poder tomar muestras para histología. Y el otro método también que nos ayuda para llegar a territorios donde no llega el endoscopio, la cápsula endoscópica. La limitación es que no toma muestra de tejido, pero si tienes un paciente con dolor abdominal crónico, recurrente, con parámetros inflamatorios elevados y una cápsula con úlcera, ya está, ¿no? Te está diciendo que hay una enfermedad inflamatoria. Un Crohn probablemente. Nos apoyamos también en estudios de imágenes como la enterotomografía, la enteroresonancia, son estudios especiales para ver lo que es tubo digestivo, no la tomografía convencional por ahí que se pierde el detalle de la pared de la mucosa, pero sí una o sea, una tomografía con ese protocolo de enterotomografía, enteroresonancia. También algo que se está haciendo es el ultrasonido o el Doppler de intestino, ¿sí? Que uno puede ver ahí la vascularización o hipervascularización, se puede ver el pared de la mucosa, ¿verdad? O sea, el pared del intestino, sobre todo en ilio, y ahora los que están capacitados en hacer este tipo del Doppler de arterias mesentéricas y todo eso, te da mucha ayuda, ¿sí? Inclusive porque por ahí no puede ser una tomografía por irradiación permanentemente. Es un buen método no invasivo que en manos capacitadas te puede dar de gran ayuda, sobre todo en los pacientes con Crohn de ilio. Bueno, dentro del daño crónico, ya cuando lo encontramos de mucho tiempo de evolución, vamos a ver que el paciente puede tener estenosis. Al principio son inflamatorias, responden bien. El tema es cuando evolucionan mucho en el tiempo, ya son estenosis fibróticas, que por ahí la única solución es quirúrgica. Las fístulas que hablábamos, los abscesos que necesitan tratamientos quirúrgicos y médicos, y pacientes que han sido resecados, ¿no? O que están con ostoma, con ostomías, ¿no? Y dentro de la colitis fulminante, o pacientes que han requerido colectomía, o que están con ostomías,
y el tan temido cáncer en estos pacientes que tienen más riesgo que la población general, son un grupo de riesgo alto para el screening, el tamizaje de pacientes de cáncer de colon, ¿no? Algo que nos preocupa es el que demoramos mucho en diagnosticar, ¿no? 20-30% de los pacientes con enfermedad de Crohn ya tenían complicaciones al momento de su diagnóstico, ¿sí? Ya sean estenosis, abscesos, fístulas, y por ahí el tratamiento ya no es óptimo. En 50% de los pacientes cuando le diagnosticamos tienen alguna evidencia radiológica de que ya tienen alguna complicación, ¿no? Es donde más demoramos debido a sus síntomas tan sutiles por ahí. Llegamos un poco tarde, ¿no? Cuando ya 50% de esos pacientes normalmente al diagnóstico ya tienen 5 años, por ejemplo, de enfermedad. Entonces, sabemos que en la enfermedad de Crohn tenemos una ventana de oportunidad, ¿no? Cuando al hacer el diagnóstico y esa enfermedad temprana, ¿no? Donde hay un componente mucho más inflamatorio que fibrótico, donde podemos actuar. Y dentro del tratamiento de la colitis lo he separado entre colitis y Crohn, porque tienen características un poco diferentes. Sabemos que la enfermedad no siempre, en la mayoría de los casos, no siempre es estacionaria, sino que apunta bien en la pared, pero en la pantalla ahí se pierde. Entonces, bueno, pero bueno, sabemos que... ¿Ahora sí? No, igual. Igual. Bueno, hay un poquito que... Bueno. Vemos acá que tanto las proctitis que están en azul como las colitis del lado izquierdo siempre evolucionan hacia peor, ¿no? Entonces, en su extensión, digamos, va extendiéndose. Esta es una clasificación que más o menos E1 es proctitis, E2 son colitis del lado izquierdo y E3 son las pancolitis. Pero siempre vemos que la curva es ascendente, en extensión. Siempre empieza una colitis, una proctitis y va hacia la colitis izquierda. Empieza una colitis izquierda y normalmente el curso de la enfermedad va a ir hacia una pancolitis. Y también vemos en los pacientes que han sido sometidos a colectomía que pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, vemos que es una enfermedad progresiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente en la enfermedad inflamatoria intestinal? Es tratar por objetivos, ¿no? Y no, ya nos hemos olvidado un poco de esa pirámide que antes nos ponían, que siempre hay que empezar con salicilatos, después pasar a inmunomoduladores o corticoides, inmunomoduladores, y recién pensar por ahí en las terapias biológicas, al final de la pirámide. Y capaz ahí ha pasado ese tiempo, esa ventana de oportunidad que teníamos de poder hacer un cambio real en nuestro paciente. Entonces, si yo tengo un paciente, lo primero que con colitis ulcerosa, lo primero que tengo que hacer es ver la severidad de la enfermedad. Es una proctitis por ahí leve y, bueno, yo me quedo más tranquilo, por ahí le puedo dar algo tópico, una mesalazina o espumas o supositorios, y capaz ese paciente va a ir bien. Entonces, lo que te dice treat to target, que es este modelo, digamos, de tratamiento, que se estudió en un estudio que se llama STRIDE, ¿no? Entonces es que yo evalúe la severidad de mi paciente. ¿Qué riesgo de progresión tiene? Entonces yo ahí voy a seleccionar mi tratamiento y mis objetivos, que tienen que ser a corto plazo. Si mi paciente viene con una enfermedad activa, yo lo tengo que reevaluar en 3 meses. Y no dejar, digamos, que si él se siente bien y, bueno, vendrá en 6 meses, 1 año. No, en 3 meses ese paciente tiene que volver y yo reevaluar. Si está bien, de repente progresó la enfermedad, ya está con diarrea, con sangrado. Entonces, yo tengo que evaluarlo cada 3 a 6 meses si el paciente tiene una enfermedad activa. Si el paciente entra en remisión, ahí sí yo lo puedo por ahí dejar 6 meses a 12 meses y ese paciente va a ser controlado en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿qué evalúo? Los síntomas clínicos, sobre todo el sangrado y la diarrea, ¿sí? Si ese paciente ya tenía 7 deposiciones y ahora tiene 1, 2, estoy cumpliendo mi objetivo ahí. Con el tratamiento que sea, que yo haya elegido, ¿verdad? De acuerdo
a lo que haya encontrado al principio. No es lo mismo ver una colitis ulcerosa que es una proctitis que una colitis ulcerosa izquierda o una pancolitis. En eso también voy a elegir mi tratamiento de acuerdo a la extensión y a la severidad de la lesión. ¿Bien? También me importa mucho la calidad de vida del paciente. Ese paciente, si antes no podía trabajar y ahora está trabajando. Entonces, eso también importa dentro de los síntomas clínicos que yo voy a evaluar. Después la endoscopía. Mi objetivo tiene que ser la cicatrización de la mucosa. Y ahí en la escala de Mayo 0 debería ser mi objetivo, donde yo vea cicatrices. Si todavía veo erosiones, la mucosa está expulida, mucho más si tiene úlceras, un Mayo 3, ese paciente no está cumpliendo los objetivos y yo tengo que replantear mi tratamiento. Otro también que me puede ayudar para no hacerle, como decía, las colonoscopías, endoscopías tan seguidas, es la calprotectina fecal, un método no invasivo muy sencillo que lo cubre en las obras sociales, la mayoría. Entonces, mi objetivo tiene que ser que esa calprotectina sea menos de 100. Si está menos de 100, yo estoy cumpliendo mi objetivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hice. Si mi objetivo no ha sido alcanzado, reevaluar mis dosis, mi fármaco, si es que tengo que cambiarlo. Y dentro de las terapias biológicas que nos han venido a cambiar toda la evolución de esta enfermedad, acá vemos cada una de ellas, cómo afectan esta respuesta inmunológica afectada, donde la célula dendrítica es la que atrae los linfocitos T, CD4, sobre todo este T1, que esto es lo que va a desencadenar toda esa cascada inflamatoria en el intestino, ¿no? Y los primeros que salieron fueron los anticuerpos, los anti-TNF, ¿sí? Este factor de necrosis tumoral tan potente en la inflamación. Y bueno, el primero que salió fue el infliximab, que vino a cambiar totalmente la vida de estos pacientes, el pronóstico. Entonces, por ahí lo estamos usando cada vez menos porque se tiene que pasar en un establecimiento, es bien venosa, tiene que ser por personal capacitado, entonces todo eso hace que por ahí lo hemos dejado un poco para los casos graves. Y también para la enfermedad fistulizante del Crohn. Después salió el adalimumab, que vino también a cambiar todo porque era de aplicación subcutánea como la insulina. Cada 15 días el paciente tenía que, bueno, al principio son muchas jeringas, pero después es cada 15 días. El certolizumab, que no lo usamos mucho para el Crohn, y el golimumab también, que era para colitis ulcerosa, son los anti-TNFs que todavía están en el mercado y que estamos usando también. Luego salieron estos dos que son los que estamos usando cada vez más. Uno es el vedolizumab, que ya afecta acá a nivel de las integrinas, en el torrente circulatorio, digamos, en los vasos pequeños de la mucosa, ahí a nivel solamente digestivo. Tiene afinidad solamente por estas antiintegrinas del tubo digestivo. Entonces, este vedolizumab que está acá, lo tenemos en el mercado, solo lo podemos usar para colitis ulcerosa o un Crohn que tenga afectación colónica. ¿Sí? Por ahí en un Crohn que tiene afectaciones a otros sistemas, no mucho te sirve, ¿no? Un Crohn, por ejemplo, que tenga artropatías, que tenga un pioderma, otro, por ahí no te sirve. Si es solo un Crohn intestinal, te va a servir. Y después está ustekinumab, que es Stelara, que vamos a hablar un poco de esta droga, que es una droga muy buena, que tiene mucha efectividad en la enfermedad, en la remisión de la enfermedad, que es nuestro objetivo, como decíamos, la cura de la mucosa, la remisión sostenida, el paciente que no dependa de corticoides, eso es lo que buscamos en nuestro paciente. Y esto va a bloquear la inflamación a nivel de estas interleuquinas 12 y 23, que son las que van a atraer estos macrófagos y a desencadenar toda esta respuesta inflamatoria. Y las últimas moléculas que tenemos en el mercado disponible son estas pequeñas moléculas que dice JAK ahí,
tanto el tofacitinib y el último que he ingresado, el upadacitinib, que son moléculas también que van a bloquear la inflamación a nivel de estas citocinas que se llaman llanos quinasa, ¿sí? Pero básicamente todos van a tratar de bloquear en diferentes niveles la respuesta inflamatoria que hay a nivel intestinal. Algunos con cierta selectividad en el intestino y otros como los anti-TNF un poco más a nivel de todo el organismo. Por eso es que también después vienen los efectos colaterales que puedan tener estos anti-TNF de bloquear la inmunidad muy general. Entonces ahí el paciente se ve expuesto a infecciones, a otras agresiones y procesos linfoproliferativos también. Acá vamos a hablar un poco de todos. Lo que decíamos, los aminosalicilatos o 5-ASA, como la mesalacina, tienen su utilidad, la sulfasalacina, cada vez la usamos menos, pero tenía su utilidad en su momento. Normalmente los usamos en la remisión de la enfermedad leve a moderada, ¿no? Mantenimiento de la remisión, pacientes que están en remisión, a veces no les queremos dejar sin nada y le dejamos una mesalacina ahí en dosis baja para prevenir que no recaiga, ¿no? No hay mucha evidencia en eso, sobre todo, pero sí, cuando tenemos pacientes que están en remisión con otra terapia, muchas veces no hace falta la mesalacina ya para mantener esa remisión. Con el otro fármaco es más que suficiente. El tratamiento de las exacerbaciones leves también, moderadas, sí es muy útil en la proctitis, en su forma de supositorios, espumas. Bueno, los corticoides para inducir la remisión nos ayudan, son útiles. Cuando me encuentro con un paciente, llego al diagnóstico, mientras voy viendo qué otro tratamiento le voy a poner a largo plazo, son útiles los corticoides. La limitación que tienen es su uso a largo plazo. En la fase de mantenimiento no se debería usar, aunque seguimos encontrando pacientes que tienen corticoides en dosis bajas, aunque sea, pero en forma crónica. Eso no se debería hacer. Los antibióticos también, el metronidazol y ciprofloxacino nos ayudan en el diagnóstico, sobre todo en la enfermedad de Crohn, lo usamos en el manejo postquirúrgico de los abscesos, las fístulas, cuando no le puedo poner todavía por ahí un biológico, lo puedo tener unas semanas, a los cirujanos no les gusta mucho poner biológico después de haber operado a un paciente para la cicatrización de la herida y eso. Entonces, a veces lo dejamos 12 semanas o 8 semanas con antibióticos hasta que le podamos poner un tratamiento de mantenimiento. Inmunosupresores como el metotrexato, la azathioprina, cada vez estamos usando menos, la verdad, porque no tienen buena efectividad y porque sus efectos secundarios, sobre todo suprimen la médula ósea, de eso te va a traer pancitopenias, ¿no? A veces te alteran la función hepática, y ese miedo que tenemos de los procesos linfoproliferativos de usarlos a largo plazo. La ciclosporía también se usa en enfermedades severas, igual que el infliximab, que hablábamos de ese anti-TNF. En centros capacitados se usa bastante. Y bueno, los biológicos, lo que hablábamos, los anti-TNF, infliximab y adalimumab, son los que más se usan dentro de los anti-TNF. Ahora vamos a ver que se está usando un poco menos por sus efectos también adversos y porque hay drogas nuevas que tienen igual o mejor eficacia en la remisión. Lo que hablábamos de las antiintegrinas, vedolizumab, que es muy bueno, que actúa a nivel solamente del tubo digestivo. Sí tiene una acción un poco más retardada que los otros, ¿sí? Y tiene buena bioseguridad también. El anti-interleuquina 12-23, que es el ustekinumab, que vamos a hablar un poco de eso, que está indicado en la enfermedad moderada a severa, que es muy eficaz y que es muy seguro. Entonces casi ninguna complicación se ha visto en relación a infecciones o procesos neoplásicos. Y lo último es el anti-JAK que habíamos hablado, que tiene la facilidad de ser vía oral, pero que sí se han visto que están metidas muchas infecciones ahí, sobre todo herpes zóster, tiene que vacunar al paciente y aún así no es totalmente segura. No lo conocemos mucho, necesitamos más evidencia para tratar, para usarlo. Como hablábamos mucho de nuestros pacientes, en azul
casi la gran mayoría usan mesalazina, en verde, muchos de ellos con corticoides, y esto está en años, ¿no? 5 años todavía tenemos pacientes con corticoides, no es bueno, no es lo ideal. Inmunomoduladores, y al final vemos en la última línea, terapias biológicas. Esto debería cambiar, ¿no? Debería, porque si nos vamos a costo-beneficio, a seguridad del paciente, a mantenerlo en remisión a largo plazo, elegiríamos siempre al revés. Los costos por ahí influyen, pero si uno se pone en la balanza, este paciente va a internar a cada rato, va a necesitar cirugía, todos esos costos, yo creo que compensa, ¿no? Compensa. Vemos este estudio Unify, que es con Estelara, que entre la semana 8 de administración, ¿no? La dosis es 0, 8, y después cada 8 o cada 12 semanas. Ya en la semana 8, 67% de los pacientes ya habían mejorado, ¿no? ¿Sí? Estos pacientes que habían inclusive fracasado con otras terapias no biológicas, o sea, con mesalazina, con corticoides, con inmunomoduladores, ¿no? Que es un número bastante. Y esos pacientes que, ¿ves? Entre la semana 8 y 16, si combinamos los dos grupos de pacientes, 85% habían mejorado, ¿sí? Y eso con hasta aquí en la semana 8 habían recibido una sola dosis, ¿no? De Estelara, ¿sí? Y vemos que el 62% habían presentado una respuesta clínica solo con una dosis, ¿sí? Y bueno, acá vemos que en los síntomas rápidamente, ya en la semana 2, el paciente se le va el sangrado, ¿no? Que tiene muy poquita sangre evidente, ¿sí? Que tienen un descenso muy rápido de las deposiciones, ¿sí? Y esto se traduce en mejoría clínica. Que los pacientes a largo plazo, semana 44, en fase de mantenimiento, están en remisión sin haber necesitado corticoides en el medio. 97% de estos pacientes no habían necesitado corticoides, ¿sí? Y cuando vemos las endoscopías de estos pacientes también, entre la semana 8 y 44, vemos que estos pacientes ya tienen una remisión endoscópica, más de la mitad. En relación al alivio de los síntomas, 65% con ustekinumab cada 12 semanas, 65% también cada 12. Se hizo con las dos para ver que ambos, si es cada 8 o cada 12, más o menos es lo mismo. Va a quedar a criterio del médico. Si tienes por ahí una colitis ulcerosa muy severa, ponerle cada 8 y después vas evaluando, ¿no? Si capaz está en remisión, ya lo puedes manejar entre cada 12. No hay mucha diferencia entre usar cada 8 o cada 12. ¿Bien? Y bueno, también en los pacientes que han fracasado con otro biológico se ve también buena respuesta, ¿sí? 66% de los pacientes que ya han usado otro biológico inclusive tienen buena respuesta, ¿no? Es muy segura, como decíamos. Los tumores malignos que se vieron no estaban relacionados al Estelara, un cáncer de colon y un cáncer renal. Infecciones, tienen más infecciones los grupos de placebo que los que usaron Estelara, o sea que nada, ninguna infección severa se vio. Y su comodidad en la posología, ¿no? De Estelara, que como decíamos, la inducción en la semana 0 y después recién empieza la fase de mantenimiento de la semana 8, mientras que por ahí otros fármacos se necesitaron muchas aplicaciones como el ADA, que tienen que recibir 4, 2 y después seguir la fase de mantenimiento. Y por ahí el tofacitinib, que es vía oral, que tiene que ser a diario, por ahí la comodidad de vía oral, pero todavía no te dan muchas evidencias. Y el infliximab que decíamos, bueno, que su uso es intrahospitalario.
El Estelara lo bueno es que tiene que la inducción solamente es endovenosa, que se hace en internado o en una sala de infusión, y después le da la fase de mantenimiento es subcutánea, y es cada 8 a cada 12 semanas. Bueno, ¿por qué podríamos usar esta droga Estelara en la colitis ulcerosa en este caso? Bueno, lo que veíamos que es la inducción endovenosa y después subcutánea, que tiene una respuesta rápida ya a las 2 semanas de la infusión, se ve el cese del sangrado, de la mucorrea, que la mejoría es sostenida en el tiempo. Hay estudios hasta 5 años donde los pacientes siguen en remisión, muchos de ellos, ¿no? Más del 60%, que se puede ajustar ese intervalo, lo que decíamos, entre 8 y 12 semanas, se puede optimizar también en algunos casos, y su bioseguridad, ¿no? Y dentro del Crohn, bueno, este estudio, que es el estudio Unity, que es a 5 años en pacientes tanto que fallaron como que no fallaron, y bueno, las conclusiones fueron que los pacientes, aunque habían recibido tratamientos convencionales o TNF, vamos a ver, tenían buenos índices de remisión, 55% en remisión en respuesta clínica, 35% en remisión clínica. Vemos que también en el alivio de los síntomas rápidamente experimentan este alivio. También vemos que a largo tiempo, en 5 años, los pacientes mantienen una respuesta casi del 60% de remisión. También vemos que siguen libres de corticoides, más de la mitad de los pacientes. Y también vemos que el medicamento sigue manteniendo sus concentraciones altas. Por ejemplo, esta la semana 52, 65% versus vedolizumab, por ejemplo, que a 52 semanas tenía solo el 48%. Y este es a largo plazo, en 252 semanas, 5 años, de los pacientes que habían respondido al principio, mantuvieron su respuesta hasta los 5 años, con la seguridad que tiene el fármaco, ¿no? Que es lo mismo acá, que vemos que muy pocos efectos adversos, infecciones muy banales, ¿no? Respiratorias, ¿no? Nada grave, y 0 muertes, ¿no? Sobre todo por el fármaco. Estos son pacientes nuestros, ya terminamos, ¿no? Esta es una paciente con una CU severa, izquierda solamente, 44 años, ¿no? Una CU con úlceras profundas, y después en el control de la colonoscopía, vemos cómo está en fase de remisión endoscópica, ¿no? Donde habían úlceras solo quedan cicatrices, ¿eh? Y esta es otra paciente nuestra con enfermedad de Crohn ileal, con úlceras, que estas sí estuvieron al alcance del endoscopio, ¿no? Que a veces no pasa porque están más en profundidad, no llegamos, pero bueno, chica joven, 34 años, maestra, con dolor abdominal recurrente, sin muchos síntomas de repercusión en su estado nutricional, nada, pero un Crohn que hacía manejado muchas veces como un colon irritable, con estas úlceras. Y después en el tratamiento con Estelara, ahora el control, ese ilion impecable, ¿no? Un poco de bilis nomás, pero mucosa totalmente sana, ¿no? Ni una úlcera, nada. Entonces, eso es lo que vemos en la práctica ya diaria. Y esto se traduce en que el paciente no tiene dolor, evacúa bien, puede realizar sus actividades laborales sin problema, ¿no? Entonces, como conclusiones, las enfermedades inflamatorias son enfermedades progresivas, repercuten en la calidad de vida del paciente. Nos conviene individualizar el tratamiento de cada uno, tener objetivos, ¿no? A corto plazo, 3 meses, 6 meses, ¿sí? Siempre como nuestro objetivo final es la remisión clínica, que es lo primero que se ve, como hemos visto con estas terapias, remisión endoscópica, remisión histológica, ¿no? La cura mucosa es lo que venimos pregonando últimamente,
que eso va a garantizar que el paciente lógicamente esté sin síntomas, pero también lo va a prevenir de cáncer de colon, por ejemplo, a largo plazo. Si tenemos un paciente inflamado permanentemente, estamos elevando mucho el riesgo de padecer de cáncer de colon, ¿no? De estos pacientes. Entonces, ustekinumab, Stelara, pacientes que nunca han recibido ninguna terapia tienen mucho mejor eficacia, pero también los que han recibido otros tipos de tratamientos se ven beneficiados y tienen buena respuesta, y sobre todo tienen mucha seguridad, ¿no? Que es lo que por ahí nos da temor de usarlo, ¿no? Este paciente por ahí hace un linfoma y no se ha visto nada de eso acá, ninguno en los estudios no se ha visto ningún linfoma, como veíamos, por ejemplo, en el ADA, en Flixima, ahí sí, ¿no? Pero estos, Stelara no se ha visto ningún linfoma, infecciones que no han trascendido. Sí, a los pacientes no les tenemos que hacer despistaje de varias cosas antes de empezar, que eso ya lo manejamos, digamos, y después usarlo sin temor. Eso es todo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero, Julio, estuvo muy buena la charla. Son temas complejos y Sí. muy claros. Creo que nos sirvió a todos, sobre todo también. Una pregunta que tal vez hasta Roberto pasa en cuanto a las extra Manifestaciones, sí. Las manifestaciones intestinales. Con el Crohn. Sí. Algunas van de la mano de la enfermedad inflamatoria. O sea que si tu enfermedad inflamatoria está activa, normalmente la otra va a estar activa. Y hay otras que por ahí van por caminos diferentes. Por ahí tu mucosa intestinal está sana en revisión y por ahí yo he tenido una paciente que, la de Lilium, Crohn, que empezó con artralgias, edema, y estaba en esa época con otra droga al principio. Sí, creo que GADA me parece, ¿no? Adalimumab. Entonces, venía bien de la parte de la mucosa intestinal, pero con sus artropatías. Que la limitaba, no podía hacer muchas cosas, manual y eso. Entonces, primero lo vio el reumatólogo, un reumatólogo que le estudió todo, ¿no? Todas las para artritis reumatoide, todas las enfermedades. Nada, me mandó dando diciendo que era una manifestación extraintestinal de su enfermedad de Crohn. Él le empezó con deflazacor, un corticoide, ¿no? Corticoide. Inclusive le dio un tiempo metotrexato. Metotrexato. Mejoró, empezó con hacer carita luna llena, todo eso, y hablé con el reumatólogo y digo, ¿por qué no probamos de otra droga? ¿No? Y ahí aparece Stelara, ¿sí? Ustekinumab. Suspendimos todo lo que es el deflazacor, el metotrexato, empezó con Stelara y está impecable. Cambió el mecanismo de acción y por ahí tenía capaz un componente bien a este nivel de inflamación, ¿no? Entonces mejoró mucho sus manifestaciones extraintestinales con el Stelara, ¿no? Cosa que no lo logramos con el ADA. Sí, se usa para la operativa, la psoriásica. La artritis asociada a la artritis ulcerosa en forma de Crohn está dentro del grupo de la artritis negativa. Se comporta muy parecido a la artritis psoriásica, ¿cómo? Sí, exacto. Responde a las patologías seguras, corresponde disponibilidad anquilosante. Y lo que sí, el único comentario que haría es que yo recibo pacientes de ellos, con ustedes, con presión ulcerosa, con componente articular y tratamiento de Mesalacina. Para el componente articular, cero efecto. Nada, claro, no Siempre hay que poner un tratamiento. El mecanismo de inflamación es el mismo. El mecanismo de inflamación es el mismo. Sí. De hecho, las drogas que usan con la misma. Es más,
no tiene. No lo sé. Es más. Perdón, porque de la cinta hasta la cima, por dentro, en la gente se la negativa de cielo, Sí. deja la rueda alternativa. Pero no la mesa. Pero algo que no tiene una buena mirada a nivel artesanal. A nivel. Sí, es más para el lumen, ¿no? Más para la mucosa. Buenísima la charla, Julio. Hay muchos chicos que son clínicos y generalistas. ¿Cuál es una luz en roja que un clínico tiene que tener en cuenta para decir, bueno, o me encargo yo de seguir el paciente, por ahí a lo mejor hasta que vea que puedo manejar, o derivarlo al especialista? ¿O lo tiene que ver siempre el especialista? No. Ellos tienen que también tener eso, como decías vos, ¿no? Banderas rojas, de por ahí diferenciar entre un dolor abdominal banal, digamos, de un dolor abdominal orgánico, ¿no? Y el laboratorio también ayuda un montón. No es lo mismo tener un paciente con dolor abdominal recurrente, con anemia, con eritro alta, ¿no? Entonces ahí ya hay que mandarlo a estudiar. Por ahí un paciente que tiene un dolor que no repercute en lo nutricional, que por ahí respeta los horarios de sueño, ¿no? Esos de los funcionales, ¿no? Hablando, esos dolores que respetan el horario de sueño, que por ahí altera un poco la calidad de vida, pero que no lo limita al paciente. Después están los laboratorios, ¿no? Que nos orientan. Si ese paciente ya tiene diarrea, ¿no? Evaluar bien las características de la diarrea, ¿no? La diarrea que respeta el horario de sueño es típico por ahí de los trastornos funcionales, y no así las diarreas que lo despiertan al paciente de noche, ¿no? Para ir de cuerpo. Esos pacientes ameritan por ahí, mucho más si el paciente que ya está perdiendo peso, entonces ya ese paciente sí o sí hay que estudiarlo, ¿no? Invadirlo. Después, bueno, los estudios ahí de imagen nos ayudan también, ¿no? La tomografía, la resonancia, la calprotectina fecal, ¿no? En pacientes con diarrea es un método que podríamos aplicarlo, ¿no? En su práctica clínica diaria, ¿no? Un paciente que tiene diarrea intermitente, ¿no? Que pedir una calprotectina cuando tiene diarrea, te va a decir que está 500, hay un daño, ¿no? Y no ha sido una diarrea de colon irritable, que va a venir 100, 80, 50. Eso era la pregunta siguiente. El valor de la característica. ¿Qué valor de corte tiene para que puedas pensar en estratificar el riesgo de un paciente, si lo hospital con una enfermedad inflamatoria que pueda tener algo leve, moderado, severo? Sí. No está tan entre lo leve, moderado, severo, sí en que hay daño o no daño. ¿Sí? Sí, el valor es importante ya en un paciente que tiene diagnóstico y que lo querés tener con calprotectinas 100 como mucho, menores de 100. ¿Sí? Pero para sospechar, sí, una calprotectina. Algunos laboratorios dicen valor de corte 100, 120, ¿no? Ahí está, ¿no? Tienes un paciente con 200, 300, mucho más. Vi el otro día un paciente que tenía 4.500, 4.500. ¿Hay asociación entre laboratorio y la endoscopía? Sí, puede haber. Pero normalmente cuando te encuentras valores así de 4.000, te esperas ver úlceras, ¿no? Úlceras profundas, ¿no? Bueno, y no así una de... Casi 1.000, y pico, a veces pasa en los pacientes que en la colitis ulcerosa se empieza el tratamiento corticoide venoso cuando de pacientes que caen directamente a la paciente internada. Sí. De lo que vuelve a hacer el corticoide de los 7 días, y tienen remisión sintomática. Mejoría clínica. Sí. A veces, digamos, si uno tuviese la posibilidad o la decisión de hacer una endoscopía, se encontrar con que a pesar de la mejoría clínica, la endoscopía no te varía demasiado. En eso sí. La cura mucosa es una cosa y la mejoría clínica otra cosa. Entonces, el paciente con 48, 72 horas de hidrocortisona en dosis plenas, se le va la diarrea, se le va el sangrado inclusive. Pero puede tener igual. Y le haces la colonoscopia una semana y sigue teniendo úlceras. ¿Y esa colonoscopia siempre hay que hacerla? Sí. En lo agudo, siempre tienes que... Más si es un debut.
¿no? Hay que hacerlas, ¿no? Yo he hecho colonoscopías. No sé, dio una prostitis ulcerosa, Sí. que ya está controlada y de pronto tiene una recaída. Sí. ¿Es necesario en este caso hacer una nueva endoscopía? Mira, lo puedes manejar si es que es reciente el diagnóstico, 3 meses, por ejemplo, ¿no? Ahí le haces, sabes que el paciente, pues vos decís recaída, no que no mejoró. No, recaída. Mejoró, Un año con bien, ¿no? todo, Bueno, bien. Ahí le puedes pedir una calprotectina, claro. ¿viste? Le puedes pedir, porque gérmenes también se pueden meter ahí y ser causales de recaída, ¿no? Gérmenes comunes, Clostridium, siempre hay que pedirlo. Bueno, hace poco tuve Parásitos. un paciente que tenía una colitis izquierda controlada, hacía 3 años que estaba haciendo arranque y de pronto decae el oxígeno. Y le pido, pues se pide por protocolo, el Clostridium del citomegalo. Le dio el citomegalo, la presión para el citomegalo positivo. Clostridium y citomegalo. No hizo el tratamiento para el citomegalo, no le tratamos, no le cambiamos nada de Claro. y se curó y andaba bárbaro, lo vi la semana pasada, y andaba bárbaro porque lo que tenía en realidad era otra cosa. Era un citomegalo. Bueno, a mí me ha tocado, ¿viste? Hacer pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria, llega una colitis por Clostridium, ¿viste? Pacientes, sobre todo inmunocomprometidos, ¿no? Este era un HIV, pero así, un paciente con azatioprina, pues no me acuerdo qué era, no me acuerdo qué otro autoinmune era, que bueno, que hizo una pancolitis, pero con pseudomembrana, ¿no? Son diferentes. Pero después los que se nos complica un montón son las pancolitis por gérmenes enteroinvasivos, ¿viste? Ahí está Campylobacter, Yersinia, cualquiera de esos, o por E. coli inclusive, ¿no? Shigella, pancolitis con úlceras, pero más superficiales, paciente muy agredido, todo. Cuando ves una PCR más de 100, por ejemplo, ¿viste? Ahí por ahí te está diciendo que no es tanto una inflamatoria, que no hace tanto, o leucocitosis muy alta, ¿viste? El paciente. Pero bueno, a veces te queda la duda, ¿no? Haces la colono, ves eso, te dice un inflamatorio, un debut. Tomas biopsia encima el patólogo, como es todo agudo, no te define nada. Neutrópico. Entonces, ¿qué haces ahí? Muchas veces lo que hacemos es tratar antibióticos. Entonces, hacemos amplio espectro. Ciprometro, por ejemplo. 2 días de antibiótico, le pones corticoides. ¿Viste? Capaz con 2 días, 48 horas de ciprometro, el paciente se desinflama. Dice, no, esto es infeccioso. Si no le estoy dando nada, no. ¿Viste? Entonces, después, yo he hecho, por mi cuenta, 7 días de antibiótico y digo, le voy a estudiar de nuevo. Y me metí, una recta aunque sea, y no tenía ni una úlcera. ¿Viste? Era infeccioso, no era una enfermedad. ¿No? Entonces, esas cosas, ¿viste? Que te dejan ahí, ¿no? Dices, va hacia una colitis fulminante, se me muere, o es una CU que está así, un debut feo, o es algo infeccioso. Entonces, ahí hay un término donde no estás bien definido, ¿no? Ya es una cal, pero va a venir altísima, pero no es una enfermedad inflamatoria, es una agresión igual de la cosa. Hay muchos neutrófilos, hay muertos. Pero bueno, tiene su utilidad, valor de corte, por ahí 100, 120, pero por ahí si encuentras un 200, 300, a veces tiene una colitis izquierda muy leve, un mayo 1, 2, ¿viste? Sí, agradecer a Julieta que